Bienvenidos sean todos ustedes a esta edición especial de Miedoscope, donde estamos grabando un capítulo que se intentó grabar el año pasado, por ahí del mes de marzo más o menos, y desafortunadamente la computadora que teníamos pues no resistió tanto glamour, y pues el audio no salió chido, entonces quería regrabar con el invitado de esta noche. Y se me hizo súper chido. Y de hecho aquí también tenemos en el Miedo Studio Ciudad de México a Eli, colaboradora ahí de Miedoscope también. Hace mucho tiempo me da muchísimo gusto tenerla aquí y saludarle, conocerle y todo eso. Y bueno, pues nos va a estar acompañando también aquí. Y pues sí, quiero darle la bienvenida oficialmente al máster Juan Carlos Varela. ¿Cómo estás, máster? Bien, bien, muy amable, gracias, muy gentil. Qué bueno, qué Gracias por la bueno. invitación, la verdad. No, hombre, gracias a ti por aceptar. El máster viene iba a decir Córdoba, desde Orizaba, Veracruz. Nos conocimos allá en Orizaba, Veracruz en persona y el máster se portó súper chido. Él es ufólogo. Y quiero empezar por la primera pregunta que yo creo que es de ley, máster. ¿Por qué la ufología? ¿Por qué te gusta esto? ¿Por qué te llama la atención los ovnis? ¿De dónde nace todo esto? Bueno, antes que nada, como tú bien lo dices, en Orizaba, desde que yo tengo uso de razón, se aparecen cosas extrañas. En la época en que yo era niño de kinder, mi abuelita materna me acostaba en el quicio de la afuera de la casa, entonces yo siempre estaba contemplando el cielo. Y siempre le preguntaba a mi abuelita, oye, ¿por qué se mueve esto? Y mi pobre abuela, pues decía, no, pues esas son las nubes. Luego me tocó, porque en el piso 2 que estaba de la casa, o en la azotea, veía yo en la tarde esferas. Y yo le preguntaba a mi mamá, oye mamá, ¿por qué tantas esferas a lo lejos? Y me decía mi mamá, no son esferas, son globos. Y pues bueno, ok, globos. ¿Y por qué globos negros? Porque hay globos blancos cuando son de que son de bebés o de bautizo. Y digo, ¿y los negros? No sé, dice, pero hay de colores. Ok, y pasó el tiempo. Y empecé a ver cosas sumamente extrañas a lo largo de mi niñez, raras. En una ocasión te platico esto. Veníamos de un año nuevo. Entonces en aquella época vivía mi familia, entonces nos acostumbrábamos a hacer el recorrido, ¿no? Con ver amistades y eso. Y nos dan las 4 de la mañana, venimos de regreso. Y antes de dar la vuelta a la casa, mi padre, mi mamá y yo coincidimos en que había como un zumbido de magnetos, como que vibraba, como que había algo. Como cuando tú estás debajo de las antenas de alto voltaje, que sientes eso que está ahí, Que es como un... que es energía, que es electricidad, que hay algo. Sí. Sí, exacto, eso lo mismo escuchamos. Pero quisimos pensar que era eso. Pero sí, era muy raro porque era toda la ciudad. Y dije, bueno, llegamos a tu casa, Gracias. nos acostamos. Y no sé cómo mi mamá decía, hace calor, eran como 4:30, y abre la ventana y me empieza a gritar, Juan, Juan, porque mi papá ni la pelaba, estaba dormido, aparte estaba tomado. Juan, Juan, digo, ¿qué? Ven a ver, no, mamá, déjame dormir. Ven a ver, quiero que vengas a ver. Mi madre era incrédula, no creía, pero en eso, dice, a ver, ¿qué es? Y estaba en el Cerro del Borrego abajo, una como bengala. Uh-huh. Pues es una bengala. Sí. Y dice, ya ves, hay gente que quiere tener propósitos de hacer deporte. Inicia el año corriendo, subiendo el Cerro del Borrego. Es lo que tú deberías hacer. Mamá, sí, hijo, quítate esa flojera y ahorita a las 5 te paras y vete a iniciar con un año nuevo esto. Yo, mamá, por favor. Yo crudo. Tus avistamientos ovnis eran suavizados por tu mamá. Exacto, entonces, bueno, ok. Tanto me estuvo fastidiando mi mamá, ya que me paro. Y de repente empezamos a ver que esa cosa empezó a subir. Pero así empezó a subir el Cerro del Borrego. Y le digo, oye, mamá, ese no es una persona.
Me dice, ¿cómo no? Es una persona que está haciendo ejercicio. Y digo, sí, Sí. yo creo que podría correr así, porque así está la entrada del cerro y para llegar allá. Ujú. No, venía hacia arriba. Le digo, oye, en menos de 3 minutos que llega. Le digo, mamá, eso no es posible. Dice, no, pues no es una persona. Pero de todas maneras, vete a hacer ejercicio. Le digo, ¿cuándo? Ahorita. Bueno, ok. Ya por mi santa madre, yo era hijo único. Fue hijo único. Me paré todo crudo, porque estaba yo chamaco, pero Se te ya me hacía eché yo fácil, mis se te copas, hacía fácil, igual ¿no? que mi padre, ¿verdad? Empiezo a caminar, llegué con una flojera al Cerro del Borrego, yo no quería ni subir. Digo, puta madre, pues ya qué. Empecé a caminar, Sí. pensando que sí, tenía yo que tener esa, pues vamos a llamarle esa fortaleza que mi madre me decía, que yo cambiara mi manera de ser y que yo hiciera ejercicio. Y aparte que me eliminara las toxinas, eliminara todo eso que yo estaba ya empezando a hacer lo mismo que mi papá de chamaco, Ujú. que no era correcto. Esa parte pues sí, tenía razón. Entonces empiezo a caminar, llegué como en 2 años, o sea, para llegar al Cerro del Borrego. De repente, cuando yo ya llego ya al final, que casi me estoy muriendo, empecé a ver que viene alguien hacia mí, pero vienen bajando corriendo, unas personas. ¡Corre, corre, corre! Yo, ¿por qué? ¡Corre! Yo dije, bueno, ok. Digo, ¿por qué voy a correr? Y se van corriendo. Esa madre viene atrás. ¿Qué? Empezó a verse como si se iluminara de rojo y se empezó a acercar, iluminó todo el Cerro Borrego y empezó a acercarse hacia donde yo estaba abajo. Ujú. No, pues piernas, ¿para qué te cuento? Y ¿Qué año era este máster más o menos? Yo tenía 12 años, 13 años, puta, debe haber estado como en 1974, 75. Ok. Entonces empiezo a bajar, no corriendo, pero a bajar, porque sí vi que llegó a donde yo estaba esa cosa, esa luz Ujú. roja, y empieza acá a empezar a bajar, a corretear, por decirlo así. No, pues le metí flit, y pues la cosa es que llegué al final y ya no vimos esa cosa. Ya todo jadeando, dije, oye, ¿por qué corrían o qué? Y dice, pues la neta, carnal, nos fuimos a echar unos toques, pues como era año nuevo, Ujú. fuimos a chupar, echamos unos toques. Y dice, estábamos arriba, pues así ya para que no nos estén molestando, estábamos poniéndonos un joint. Y de repente se apareció un objeto, pero emitía luz roja. Digo, ¿cómo que emitía luz roja? Sí, era una cosa que estaba flotando arriba de nosotros y empezó a emitir luz roja. Nos dio miedo y empezamos a correr y vimos que esa cosa venía atrás de nosotros. Fue cuando te vimos. La verdad nos espantamos porque pensaba que era otra cosa y eras tú. ¿Y qué carajo haces a estas horas? Ya me decía mi mamá, ¿no? Decía, no, pues no, yo quería hacer ejercicio. Pero ya no nos alcanzó. Entonces llegué con mi mamá, que obviamente ella sí estaba durmiendo. Y ya cuando despertó le comenté y me dice, mamá, ¿es en serio? Le digo, sí, mamá. Qué raro. ¿Pasó? Mi madre se enferma de cáncer. Entonces duró 3 años con cáncer, murió. Pero en esas mi mamá nos dijo que quería hacer una manda a Tlacotepec, en Puebla, que es que ir caminando, pero es ir caminando un tramo gigantesco para llegar a Tlacotepec, a donde está el Cristo de Tlacotepec, para pedir por tus mandas. No, hombre, acabas, está cañón. Es una situación que caminas y caminas y caminas y no ves que acabe. Empiezas en la noche y te dan las 10 de la mañana y sigues caminando. Entonces llegamos a un lugar que se llama Cocinas. De repente veníamos ahí todos jadeando. Y es que como yo casi, pues, yo no tenía condición. Y venía mi familia, pues estábamos apoyando a mi mamá. Ujú. Y de repente le decía yo, relax, o sea, descansen. No, camina, que quién sabe qué. Y de repente que veo, digo, oye, ahí está un ovni. Y todo el mundo, ya vas a empezar. Hasta mi mamá, digo, es un ovni. Me dice, no, hijo, es un avión. Y mis primos, no, es un helicóptero. Digo, güey, no hace ruido, es un ovni. No, que quién sabe qué. Y yo había leído en revistas de duda que decía que los objetos que se aparecían en el mar les emitían 3 haces de luz y se paraban. Y dije, pues a ver, yo traía una lámpara de minero. Digo, y mi mamá, no hagas eso. Digo, no, pues dices que no es avión, que es helicóptero. Que Vamos no a sé qué. darle, ¿no? Entonces agarro, que enfoco, que le doy 3, 1, 2, 3, y esa cosa se paró. Yo emocionado, vuelto a decirles, miren, se paró. Mi prima, mi mamá y todos los que estaban salieron corriendo. O sea, en ese momento tú tenías una nave extraterrestre Exactamente. encima de ti. Sí, entonces, ¿qué hice? Pues también salí corriendo porque me dio miedo, Ujú. obvio. Yo no sabía qué era.
Mi mamá casi me lincha ahí, me dice, oye, idiota, estúpido, ¿cómo comprendes? Digo, pues usted decía que no era cierto. Y ya, mi familia, mira, calladito. Después, en una ocasión que íbamos a México a ver a mi padre, me meto a bañar a las 3 de la mañana y a las 4 que me estaba yo cambiando, mi mamá entra y me dice, mira, digo, mamá, me estoy cambiando, pero que mires. Y digo, ¿qué? Y abre la ventana y era un como cigarro, como, pues, no sé qué madre era, Sí. pero de color como cobre oro, como cobrizo. Pero brillaba ahí en el monte y no podíamos creer lo que estábamos viendo. Pero como ¿Eso aquí en Ciudad de México? Acá en Orizaba. Ah, en Orizaba. En Orizaba. Okay. Entonces, como me cambié rápido, tenía que dejar la camioneta con mi abuela, porque nacimos en ADO. Entonces, todo el camino lo fuimos viendo. Después ya no lo vimos. Y le preguntamos a la gente, y tú decías, ¿cómo es posible que esto, porque era de tamaño enorme, más grande que el tamaño del largo del cerro, nadie lo vio? Entonces, eso fue lo que empieza a mí llamarme la atención. Mi mamá empezó a tener una serie de sueños de que me llevaban. Pero antes de esto, cuando yo tenía 4 o 5 años, empecé a aparecer en la azotea, que me buscaban en la noche y aparecí en la azotea. Entonces, tú recordarás que yo empecé con problemas de que me espantaban. Y como no creía yo en que lo que me decían, me empezaron a llevar al psicólogo a los 4 años. 4 años. Es muy complicado cuando tienes 4 años y medio, estás en 1966 y te llevan un psicólogo. Es muy complicado para una persona. Sí. Entonces empezó a ir con el psicólogo y el psicólogo decía, es que este niño busca atención, este niño está llamando la atención. Y una serie de cosas que me pasaron, que bueno, la cosa es de que no sé por qué razón, yo no podía dormir y me subí a la azotea y contemplaba yo las estrellas, porque antes se veían las estrellas, se había estrellado el cielo. Y entonces mi mamá cuando se paraba al baño y no me veía en la cama, pues ¿a dónde está este cabrón? Y pensaba que yo me había pasado a dormir con ellos y no. Entonces buscaba debajo de la cama y no me encontraba, y buscaba abajo si estaba yo en la sala o no, y de repente vio y estaba arriba la puerta abierta, y me va a buscar y yo estoy ahí. Entonces mi mamá se sacó de onda y dice, ¿qué haces acá? No, pues es que van a pasar por mí. Tiene 4 años y medio. Y yo quería que pasaran por mí. Yo ya no quería estar acá. O sea, tú tenías como una fijación muy cañona con los extraterrestres, no, pues con los ovnis, sí. Yo me quería ir. Sí. Yo me quería ir, yo no quería estar en mi casa. En primer lugar porque no me creían, ¿no? Y aparte de eso, porque pues no. Eso fue desde niño. Y mi mamá en una ocasión soñó que había un ovni dando de vueltas por la cuadra y mi mamá no quería que me llevaran. La cosa es que cuando se despierta agarrándome, abrazándome. Y empezó mi mamá, por interés de ella, a llevar revistas Duda, porque antes no había información, no había internet, no había mucha información. Esa era la revista Esa era como de oficial, que hablaba de ovnis. tema lo más seria posible, porque te daban, por eso era Duda. Perdón, ¿qué año era este, Máster, más o menos? 60 y tantos. 60 y tantos, 67. ok. Entonces era la mitad, te decía lo que era, y la otra mitad te decía todo lo que había sucedido, ya quedaba la duda en que si tú querías creer o no. Empieza con eso y yo empiezo a chutarme las revistas. Y de las revistas, pues era tanto mi interés que empecé a comprar libros que eran escasos, empecé a leer todo tipo de documentación que había, porque no había... O sea, tú en los 60s, siendo un niño, ya eras ufólogo, por así decirlo. Quería ¿no? yo eso. Entonces, cuando entro primero de secundaria, en la técnica 48, a los 4 meses de haber entrado, el director nos dijo que podíamos hacer algo variante. Mi primera conferencia fue a los 14 años. Tenía yo 13 años. Sí. Iba yo a cumplir 14. Y di una conferencia sobre el tema OVNI con la poca y escasa información que yo tenía. Sí llené el salón, ¿no? O sea, a lo mejor no sé cuántos cabían, pero sí llené. Y eso fue un sábado. Pero en el libro, en el periódico escolar, que no lo conservé porque me tiraron, estaba yo mal de la cabeza, ya sabes, ¿no? Cuando te quieren, ¿no? Y aparte como que sientes que eres el niño que no quieren, te sientes excluido y eres el extraño de la familia, Sí. y eres el extraño de la escuela, El eres apestado, el extraño ¿no? de los amigos, eres el que no tienes amigos, no tienes amigas
y el que te consideran que estás chiflado. Sí. Y que cuando hay una situación, para ayudarte, tu mamá o tu papá te llevan al psicólogo. Ujú. Esa es la historia de mi vida. Así empecé. Entonces, con todo esto, empecé a buscar que había algo más. Me acuerdo que empezaba Juan Ruiz Gili con el tema OVNI, antes de Jaime Maussan. Y para esto también el de Tirants, que ya se murió, Oscar Cadena, también empezaba a tocar el tema OVNI y de lo que yo te he dicho, de la zona de silencio, Sí. portales. Porque una ocasión mostró, y estuvieron insistiendo en Siempre Domingo, que iba a mostrar un video. Esto ya en los 80s, ¿no? No, menos, antes, yo al principio, 79, algo así. Ok. Entonces, estuvo anunciando en Siempre Domingo que iba a mostrar un video que le había llegado de unos turistas. Y estamos hablando de un video que era antes formato beta, que empezaba el formato beta y que era Sí, así, sí, porque sí. nomás lo tenían los millonarios, ¿no? Y muestran que están en la zona del silencio, están 12 del día, está el esposo o la pareja, gringos, y están hablando, y de repente la gringa le grita a su marido que viera. Entonces el marido voltea y panea y ve a un campesino con una vaca. Pero de momento como que no entendió y se voltea con ella y le dice, ¿qué? Y le dice ella, ¿qué no estás viendo? Ve. Y vuelve a voltear. Entonces si ya ves y aprecias que la vaca o el buey, lo que era, la mitad sí era y la mitad no. O sea, la mitad estaba desaparecida y la mitad, Se lo partieron a la mitad. se lo estaba tragando. Entonces ellos no hablaban español y le empiezan a gritar al campesino que la soltara, y esa cosa se lo jaló y se perdió. Quedó en video. Ujú. Buenísimo, en la zona del silencio. Entonces empezó a salir mucha información en aquella época de la zona del silencio, de ovnis, de esto y el por qué. Y entonces a mí sí ya me llamó la atención, igual que con los túneles, me llamó la atención y me empiezo a documentar sobre la zona del silencio, que había poca información, de los ovnis que salían en revistas, de los ovnis que donde más se daba era en España y en Argentina, qué cosa eran, qué por qué, y en esa época se hablaba de lo que sucedía en el espacio. Ahí empecé. Y obviamente conforme empezó a caer información más fidedigna, libros, a un escritor que yo seguí en ese momento, era JJ Benítez. Ujú. Tenía muchas cosas en referencia al tema ovni. También este señor Carlos Guzmán sacaba libros sobre los ovnis, ya desde entonces sacaba libros sobre los ovnis, porque su fuerte era Pedro Ferriz Santa Cruz. Él era prácticamente su alumno. Es el de Un Mundo Nos Vigila, ¿no? Exactamente, don Pedro Ferriz Santa Cruz sacaba aparte, pues yo era fanático de ver el programa de Un Mundo Nos Vigila. ¿Quién fue como el pionero del ovni? Él fue el pionero del ovni. Porque le pasaron muchas cosas a él. Ok. Y hablaba de cosas que le habían sucedido y era así como que la gente no quería creer lo que estaba oyendo, pero el señor tenía una información correcta y bien referente a los hombres de negro, a los platillos voladores, a todo eso. Y en México él fue el pionero. De hecho, en Orizaba, yo lo supe después, vino a apadrinar un grupo que se llamaba UFORIS en Orizaba. En aquel entonces ellos investigaban sobre casos de abducción y de avistamientos ovni, porque pasaban muchas cosas en Orizaba, y se llamaban UFORIS. Y entonces vino don Pedro Ferriz Santa Cruz a darles la patada para que fueran fuertes, y ellos sacaban mucha información. Fue el primer grupo que hubo en Orizaba. También hubo un señor que ya murió, que hacía filmaciones, pues, como hobby, de esos de carrete, que se ponía a filmar y hacía películas para los jóvenes, y, o sea, así como ves que se quiere hacer de una filmación, eso, él hacía de eso. Pero uno de sus hobbies de este señor, que se apellidaba Tinoco, era filmar ovnis. Y es el único que ese material no lo hemos podido conseguir porque lo tiene por ahí una persona, que filmó 16 ovnis de aquel entonces, del 1967-68, pero los filmó con carrete. Estamos hablando de material que no se puede editar, que no se puede... Sí, son cosas... Luego, en una ocasión, cuando yo empezaba en esto, supe de una persona que tenía una papelería cerca de ahí de Cerro Borrego, y fui a verlo, yo era un chamaco, y me decía que qué quería yo. Yo le dije que pues es que yo sabía que había pasado algo con él.
y que había sucedido algo con su hija. Y así extrañado, pues tú eres un chamaco, ¿cómo te enteraste de eso? Digo, bueno, yo tengo esa información. Yo pensé que me iba a mandar por un tubo. Y me dice, mira, ahorita estoy trabajando, ven el sábado, te invito a desayunar y platicamos. Llegué con mi libreta de notas, porque pues antes así era. Entonces, dice, ¿qué lo vas a hacer? Digo, pues es que necesito. Dice, no. Esto te lo platico y esto es lo que sucedió. Cuando fue aquí el Congreso de Tecnología de Orizaba, se hacía cada año un congreso donde venían de todo el mundo ofreciendo tecnología que había en aquel entonces del futuro, de lo que se iba a hacer, lo que sea Alemania, Estados Unidos. Pero resulta que en aquel entonces vinieron de Estados Unidos, eran científicos e ingenieros de la NASA. Era por parte del Club Rotario. Entonces nos dijeron que a toda la gente que había venido de fuera, el Club Rotario y el Club de Leones les ofreciera el hogar, en lugar de que se fueran a un hotel, les ofrecía que se quedaran en sus casas. Y yo me ofrecí en mi casa que se quedaran ellos dos. Los atendí bien, como debe ser, correctamente. Fui anfitrión del famoso Spori del 71. Y en el 71, pues termina este asunto de que ya se iban. Entonces los ingenieros me dijeron que como yo me había portado muy bien con ellos y vieron que había una persona muy seria, que me iban a revelar algo, nada más que eso era para mí nada más. Okay. Ellos trabajaban para la NASA y que ellos, cuando fue el gran apagón de Nueva York, que se apagó y no sabían por qué, en los 60 y tantos, no sé, me acuerdo, dice que les pidieron que sacaran, porque no había luz, que sacaran carrete para filmar. Y empezaron a filmar un objeto que estaba muy, muy arriba, que estaba ahí. Y ellos filmaron todo eso de este objeto con carrete abierto, sin luz, así, con la de matraca. Y luego se suben en una avioneta para filmar qué cosa era lo que estaban viendo. Cuando ya están están en el aire y están filmando esa cosa, se acercan dos cazas americanos, sin que se hubieran puesto de acuerdo. O sea, qué loco. Se acercan dos cazas americanos y cuando se le acercan al objeto que le iban a disparar, desaparecen los aviones. Y pues, ellos les dio miedo y van de regreso. Posteriormente, el objeto se va y vuelve la luz. Pero la gente pensó que había sido un apagón por X razón. Y dice que citaron a todos los de la NASA, que eran poquitos, y les mostraron las evidencias que habían ellos filmado. Y sobre todo lo de los aviones que desaparecieron. Y les dijo la NASA que lo habían visto, pero que ya no lo habían visto. Eso nunca había existido. Y el señor pues se emocionó, Sí. porque le gustaba el tema. Eso fue lo que les dejaron estas personas que trabajaban en la NASA, que estuvieron en Spori, que venían por parte del Club Rotario y del Club Leones. Bueno, a este señor, posteriormente, como poco tiempo, fíjate que es algo extraño, poco tiempo, habrán sido 2 años, se supo que a su hija le había caído cáncer. Y al marido también, y a 2 amigos. Entonces en Orizaba se corrió como pólvora porque pensaban que el cáncer era contagioso y que pues le había pasado a la hija, al marido y a 2 amigos que Sí, había mucha desinformación en aquel tiempo. Pero él dice que no fue así, porque mucha gente los quemó, como que ellos eran así, como que apestaban. Sí. Entonces, lo que pasa es que ellos principalmente pasaron por cosas muy, muy, muy fuertes con respecto al cáncer, pero la realidad de lo que les pasó, ¿sabes qué fue? ¿Qué fue? Es un carro que tenían ellos y ellos se suben al coche después de una fiesta. Entonces, cuando ya están todos subidos, de repente él quiere arrancar el carro y de repente se oye ¡pum! Que se cayó. O sea, sí. ¿Sabes qué pensó él y todos ellos? Que no se habían percatado y entonces les habían quitado las llantas, finos, ¿no? Sí. Las ratas les habían quitado las llantas y que cuando se subieron, lo que hicieron acá, se cayeron los troncos y azotó el coche. Entonces se bajan, tenía llantas. ¿Y por qué había azotado el coche? Sí. Y de repente le dice una persona, mira, arriba de ellos estaba un objeto.
Neta. Los Lo estaba que elevando. no recuerdan ellos, lo que no pueden recordar, es qué pasó después. Ujú. Porque ellos desconocen qué fue lo que pasó. No saben, vaya, o sea, hace cuenta que perdieron el tiempo, el famoso lost time, Ujú. tiempo perdido. Y después de eso le empieza a dar cáncer a los 4. Qué loco. Eso, nomás así, para empezar. Y entonces yo como niño, estaba yo documentando en secundaria todo eso. Y yo se lo narré a mi mamá, y así mi mamá así como decía, ay, no te digo el psicólogo porque de veras, ¿no? Pero, o sea, sí me vio con cara de que, ay, ya vas a empezar. Ay, hijo, esas son historias, mamá. El señor de dinero, que no tenía por qué platicar. ¿Y eso por qué le fui a preguntar? Y así empecé. ¿Cuántos años tenías, Master, más o menos en aquel tiempo? Pues como 14 años. Y luego a los 15 años me tocó el caso de Yamamoto. Cuando en el Híjole, 78, ya ibas rumbo Yamamoto a la profesionalización y de... Izhuatlancillo, aparece esta persona. ¿Qué es el caso de Yamamoto? Fue muy llamativo porque el periódico lo sacó. Muchos decían que porque era marihuano y que no quiso pagar la cuenta. Y empezaron a ver una serie de cosas en el periódico porque primero sacaron el caso y después le echaron carretilla. Yo realmente no me la tragué. Y en una ocasión, no sé por qué razón, me toca ir a comer memelas por donde él vivía. Ujú. Y entonces, Yamamoto, le gritaban y él siempre saludaba, ¿no? Y entonces yo le pregunté, ¿él es el del caso de Igualtrancillo? Y se voltean a ver los señores y la señora de las memelas. Y, o sea, era yo un niño para preguntar eso, ¿no? Ujú. Y me dice, sí, así es. Deja al señor en paz. Pues yo nomás pregunté. Pero me llamó la atención. Pasó el tiempo. Era Yamamoto por las motos Yamaha, ¿no? Es que él tenía una moto Yamaha. Y también aparte era fanático de Yamamoto, que había atacado Pearl Harbor, el comandante contra el almirante. Por eso se puso Yamamoto. Sí. Y hablando siempre, ahí me empecé a dar a conocer que a mí me gustaba el tema ovni. En una ocasión coincidimos, estaba él sentado comiendo memelas, igual que yo, porque ese lugar donde íbamos a comer porque estaba muy rico. Y entonces dice, este es el niño que preguntó sobre ti, le dice la señora. Y se voltea a Yamamoto y me dice, ¿y tú quién eres? Ya, pues le expliqué, ¿no? Dice, dice, no, pues sí. Dice, no, dice, pero lo que dice el periódico es mentira. Digo, ¿por qué no me platica? No te digo para anotar, pero sí tengo retentiva. Y empezó a decirme que él, esa noche, pues llegó en su tercer turno, porque antes podías tener 3 turnos con un taxi, ganaba muy buena lana. Dice que llegó, fíjense en este caso, llegó bañado, llegó rasurado y bien vestido, como debía ser. Llegó y se puso en el lugar, que era por la bombilla ahí en Orizaba. Entonces salieron 5 borrachos que querían que los llevaran a Izhuatlancillo. Y eran como las 2 de la mañana. Nadie nos quería llevar. Que aparte que era lejos, que era un pueblo inhóspito y que no había ni camino, normalmente cuando vienen tomados no quieren pagar la cuenta. Entonces tenían el riesgo Son de puras que... broncas, ¿no? Sí, puros problemas. Entonces tenían el riesgo de que si los llevaban no les iban a pagar. Esa fue la consigna, el por qué nadie los quiso llevar. Pero como él empezaba el turno y cuando le pidieron que si los llevaba, él les dio un número como para que no, o sea, para que no se animaran y que le dicen sí. Entonces, a ver el dinero, le sacan el dinero, acá está, llévanos por favor. Oh, sí, fue y los dejó. Cuando viene de regreso, empieza a ver luces, en el cerro empieza a ver luces extrañas. Y le empieza, en aquel entonces estaba la banda civil, y le empieza a decir al señor Arias, que trabajaba ahí como ayudante de seguridad, y le dice que había brujas. Y le dice, brujas, y dice, sí, yo estoy viendo brujas. Y le dice, oye, Yamamoto, dice, pero aquí no hay brujas. Y dice, no, dice, pues esas luces que veo, no sé qué cosas sean, pero están arriba del Cerro de Borrego. Digo, arriba del cerro de donde está Izhuatlancillo. La cosa que desaparecen y cuando va en su carro empieza a aparecer luz arriba de su taxi. Lo para el taxi, le quita la energía y el taxi, coincidentemente con lo que te platicé de este señor que se cayó el coche, empieza a elevarse el taxi. Cuando se apaga la luz, cae el taxi, arranca el taxi y pues él desesperado
se empieza a pintar, pero como era un pueblo y era alejado y no había camino, empieza a meterle a la chancla al carro. Traía un Ford. Ujú. Yo no sé si era un Maverick, no sé qué coche era, pero era un carro. Sí, sí, sí. Y entonces viene como loco y empieza a ver que los luces empiezan a aparecer acá, acá y acá. Lo triangulaban. No era un objeto, eran varios. Y lo empezaron a triangular, lo empezaron a triangular, lo empezaron a triangular. Y cada vez que lo atrapaban, o sea, que le pegaba la luz, el coche se elevaba y lo dejaban caer. Y así estuvieron jugando con él. Y en una así de esas, le grita al amigo Arias y le dice, auxilio, me llevan, me llevan, me llevan. Ya no se supo de Yamamoto. Entonces el señor Arias lo que hace es llamar a la policía, porque pues, en aquel entonces era un asalto. Estamos hablando de otro tipo de Sí, cosas. sí, sí. Entonces ya era la madrugada, entonces todos los taxistas que había en Orizaba, más la policía, salen a este pueblo a buscar a Yamamoto y no lo encuentran. Y no lo encuentran, y no lo encuentran. Iban a dar a las 5 de la mañana, 5:30 de la mañana, y no encontraban a Yamamoto. Hasta que en una de esas, alguien pasa de nuevo, porque andaban viendo, y había un monte, en aquel entonces era un monte algo largo, y vio así como que había algo que con las luces prendidas le reflejaba, y se regresa en el coche, y se topa que es el taxi de Yamamoto arriba del monte. Entonces se para y empieza a llamar por radio que estaba arriba de un monte. Entonces llega la policía, llegan los taxistas y empiezan a subir el monte. La primera pregunta es, ¿cómo le hizo para subir el taxi? ¿Cómo? Creo que no había ni huellas del O sea, carro, ¿no? Subiendo. no había de que se había seguido derecho y que por la máquina y todo eso había subido al monte. No. Ahí lo botaron. Estaba aplastado. Llegan y se topan con que el coche estaba lleno de hierba. Como cuando tienes tanto tiempo y dejas un coche y se llena, le crece la hierba y enreda las llantas. Entonces eso fue lo primero que vieron. La segunda le están tocando porque pensaban que estaba muerto y de repente se topan con que está despierto, pero Yamamoto tenía cierta característica. Estaba barbudo. Y en la mañana él se había rasurado. Y en la mañana, en la madrugada se había rasurado. Y estaba con la camisa toda sucia. Cuando yo les dije que llegó impecable, llegó limpio. Sí. Cuando sale, no sabía qué le había pasado. ¿Y cómo te subiste? No sé, yo me acuerdo que unas luces, pero no sé nada. Y de repente dice, miren, y vieron las luces arriba del cerro. Todos lo vieron, que las luces jugaban y de repente se pelaron. Ya nadie dijo nada, nadie hizo más comentarios. Sí. Pero dice él que cuando al otro día, que logra dormir y se va a bañar, a la hora de rasurar, le arde. Y no entendía por qué le ardía y se va a ver en el espejo y estaba requemado. La mitad estaba requemado. Y recuerda que cuando estaban las luces, él agarra y se asoma en la ventana para ver qué era y dice que era un objeto gigantesco que emite demasiada luz. ¿Recuerdan la película de Encuentros cercanos del tercer tipo? Sí, sí, sí. Que está basada con hechos reales, donde ellos, al señor que es el técnico electricista, él se asoma para ver y amanece requemado. Dice que él no recuerda, porque tenía tiempo de no ir al puerto de Veracruz, con qué se haya requemado, porque todo el día se pasaba durmiendo, no se podía haber requemado con el sol. Entonces se quedó con eso, pero pues ahí lo dejó, como la gente lo estuvo botaneando, porque a lo mejor se había seguido en el coche, quién sabe qué, ahí quedó. Pero pasan los años, ya se había olvidado ese tema, y empieza a tener pesadillas y sueños extraños, sueños raros que no entendía, y pasó y pasó y pasó. Entonces yo no entendía cómo apoyarlo, porque no tenía otras herramientas, estaba yo muy joven, y yo le dije, algún día yo voy a buscar la manera de saber qué fue lo que pasó. Es muy largo, pero al final, cuando estaba yo en el 2002-2003, nos contacta Canal Infinito, de la empresa Claxon Argentina, y nos dice que venían a Orizaba por el caso Yamamoto y por otros casos. Entonces, el caso Yamamoto lo grabamos con él, hablé con él, te digo, ¿te acuerdas de mí? Sí, yo me acuerdo de ti, Juan Carlos. Pues bueno,
todo lo firmó, todo se hizo perfecto y al final le dicen, para que esto sea creíble, señor Jorge, pues se llamaba Jorge, pues queremos que vaya usted con un psicólogo, le van a hacer una regresión hipnótica. No quería, dice, si quieren los engañamos y como que no. Queremos que una regresión hipnótica nos diga qué fue lo que pasó. Si quiere, pues no lo va usted a recordar, pero tenemos que saber qué fue lo que pasó. Resulta que Yamamoto accede y cuando está en hipnosis, que fue un psicólogo de Roma, un italiano que lo hipnotiza, y resulta que empieza a narrar él que cuando está arriba, él lo único que hace es que despierta y se ve acostado, pero se ve desnudo y que no podía menear ni los brazos, ni las piernas, ni las manos. Y que veía, como ahora es ahora, en aquel entonces veía puras pantallitas, como es un ciber ahora, pero en aquel entonces, en el 78, no había cibers. Vio puras pantallas donde veía a sus amigos y los oía que lo estaban buscando. ¿Cómo? Dice que había unos seres chiquitos que lo querían tocar y que no quería dejarse tocar. Dice que llegó un ser alto y le tocó la frente. Yo siempre he visto que cuando hay casos de abducción y empiezas a gritar, aparecen estos seres altos, te tocan la frente y desaparece el dolor. Piensan que es por un acto de humanidad. Yo pienso que es como para que no estés gritando, o sea, te ponen la mano en la frente y te desaparecen el dolor, que es lo que yo quiero pensar, porque esos seres no son buenos. Hacen ejercicio en el sentido de que se llevan a los niños, a las niñas, se llevan a la gente contra su voluntad y en un 70% los regresan y en otros no los regresan. Y apenas sacó una persona en un documental donde dice que ella fue la única que regresó de todos sus amigos. Pero lo peor de todo es de que dice que ella logró que la regresaran, pero que se encontró con muchísima gente ahí en la nave. Se encontró con mucha, pero mucha gente, hombres, mujeres, niños, todos. Pero lo peor de todo, que había gente que no era de esa época. Y le pregunta, ¿cómo que no era de esa época? Dice, no, había gente de hace cientos de años. O sea que vamos a pensar en los carnívoros, en la época de Roma, en la época de Egipto. O sea, estamos hablando que los tienen en el letargo, los tienen en suspensión animada, ahí los tienen guardados. Ya no los regresaron. Gente que se perdió en el tiempo. Se perdió y ahí los dejaron. Y también había otros que encontró con partes de que les habían quitado, o sea que... Como injertos, algo así. No, simplemente estaban muertos. Mutilados. Estaban mutilados, te das cuenta que hacían experimento con, sobre todo, ¿sabes qué? Está mal la palabra, pero con el ano. Ok. El ano es algo que es muy común. Las mujeres que han tenido esta sensación de abducción siempre hablan de abuso sexual y del ano. Si tú recuerdas, el ganado mutilado era la lengua y el ano. Y son estos seres. Entonces, cuando esto sucede, él empieza a llorar y se corta, pero cuando él empieza a gritar, el psicólogo le corta y ya ahí muere. Y ya él quedó ahí. A mí me llamó mucho la atención este caso porque después de tantas décadas me topo con que el caso era verídico, no había sido ficticio y había mucha realidad de eso. Y me topé con una serie de casos de personas que habían sido abducidas en Orizaba, no muchas, pero habían sido abducidas varias personas, y algo estaba sucediendo en Orizaba y yo quería saber, porque te empiezas a envolver y te empiezas a envolver y te empiezas a envolver. Uno de los casos que me llamó mucho la atención es de una enfermera que creo que ya murió, me habían comentado. Sí. Donde cuando yo empecé en la radio el 5 de mayo del 98 fui a tocar puertas y fue el único espacio que me dieron a mí en aquel entonces en Roxa, me dieron la XTQ, me dieron 5 minutos. Entonces cuando terminó el caso de que yo hablaba yo en 5 minutos, yo más quería saber y yo pensé que pues ya había muerto. Entonces me dice el maestro, que también ya murió, me dice, ¿sabes qué, Juan Carlos? Te veo la próxima semana. Y de 5 minutos acabé con 4 programas de 1 hora. Pero bueno, el punto es de que yo era el que hablaba del tema. Sí. Escribía yo en el periódico, empecé a salir en cable local y pues me lleno de compromisos. ¿Se puede decir que en Orizaba fuiste el primer ufólogo? Uh-huh. Ok.
Entonces me empiezo a llenar de compromisos, me empiezo a llenar de cosas y empiezan a caerme casos que en la vida me había yo imaginado. O sea, empezaba a llegarme cartas, porque antes no había. Sí, sí, sí. Empezaron a llegar cartas. Yo tuve que poner un apartado postal porque ahí en la radio me dijeron, ¿sabes qué? Ya no caben las cartas, que te las paguen en tu casa. Yo no quería dar el nombre de mi casa, entonces compré un apartado postal. Sí. Para que me pusieran ahí las cartas y empezaron a llegarme casos verdaderamente extraños y raros. Y el caso de esto que te platico fue el maestro Gerardo que me dijo, Juan Carlos, yo quiero hablar contigo, pero esta es una cosa muy íntimo. Digo, dígame. Dice, lo que pasa es de que mi esposa se la llevan seguido. Digo, ¿cómo? Sí, dice, mi esposa se la llevan seguido y ya tiene 3 marcas. Digo, ¿cómo tiene 3 marcas? Dice, sí. ¿Has visto el signo del infinito? Digo, ajá. Y se los tiene en medio de los senos. Y cuando le empiezan a sangrar, es que vienen por ella. Y mi problema es que yo me duermo. Por alguna razón me da un sueño y yo quedo dormido. Y cuando yo despierto, mi esposa ya se la llevaron. Ahí está, pero la deja toda ensangrentada, o sea, mal. En aquel entonces yo empecé a jalar con un profesor, un húngaro, que era el profesor Benoit Rico. Ujú. Él, cuando era niño, en la Segunda Guerra Mundial, es una historia que yo no he podido todavía terminar con ese asunto. El profesor Alejandro era un niño en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Entonces los nazis invaden Hungría. Y él, siendo un niño, estaba el tanque de guerra y estaba el que va arriba, que es el que dirigía los tanques, los Panzers, o Ujú. la unidad Tigre, no sé. Y él con su charpe, le avienta un charpe de piedra porque había matado a su familia y le tira un ojo al alemán. Obvio lo vieron los demás soldados y le dispararon, pero no pudieron darle. Y el niño corrió. Entonces él, decía el profesor Benoit, conforme él avanzaba para regresarse, no de Hungría, sino ir avanzando, la bota nazi lo venía siguiendo. O sea, en el sentido que venía conquistando. Sí. El problema es de que el que venía adelante con un parche era el que le había tirado el ojo. Y había consigna de que venían buscándolo en pueblo por pueblo, andaban buscando al niño, que era él. Lo venían buscando porque lo querían matar. Ujú. Y dice que en una ocasión venía escondiéndose porque estaba muy cerca a ellos y estaba escondiéndose en una especie de río. Y cuando quiere avanzar, se topa con un ovni. Le tocó ver un ovni. Y entonces él pues empieza a interesarle este tema. Por alguna razón llega a México huyendo y por alguna razón va a Orizaba. Sí. Nos volvimos grandes amigos. Y él me enseñó muchas cosas. Realmente sobre el tema ovni tenía libros. El señor ganaba en el tecnológico como maestro de inglés, por decirlo así, ganaba 10,000 pesos al mes. Ujú. Y se gastaba 20,000 pesos. Fíjense la incoherencia, se gastaba 20,000 pesos en libros. En su casa, como en el caso que yo te platico de mis hijos, en su casa no había muebles, había puros libros. Libros y libros y libros. Él dormía en una tabla con una almohada. No tenía luz. Fíjate lo que te estoy diciendo. Ujú. Un caso extraño. Entonces, él se alimentaba de energía porque él decía que salía a caminar porque se alimentaba de energía. Y yo, ¿cómo? Sí, si yo me alimento de energía. Yo casi no como, nomás tomo agua. Y yo no necesito la luz, nomás era con la luz de quinqué. Y se ponía a leer. Lo suyo de él no era tele, no era radio, no. Él se Eran ponía libros. a leer, eran libros. Sabía 11 idiomas, el egipcio entre ellos. Pero aquí vienen las cosas extrañas que el profesor Benoit tenía. 25 años en Orizaba y hablaba muy mal el español, pero muy mal. ¿Cómo es que dominaba 11 idiomas? Tenía 25 años en Orizaba y hablaba mal el español. Sí. Eran las cosas que nunca entendí. Él fue el que me enseñó sobre algunos casos de cuando mueres si eres mujer y después despiertas si eres hombre y todo eso. Y me enseñó muchas cosas sobre los ovnis. Tenía libros sobre ovnis y me empieza a documentar. Me empieza a decir, mira, esto es por esto es por eso. Y lo peor del caso, cuando él muere, con él, es de que en una ocasión me dice, oye, Juan Carlos, yo tengo que ir a un lugar, no me dijo la población, que está aquí abajo,
Panquillo, dice, Ujú. nos han reportado que un ovni baja. Vamos. Digo, profe, yo tengo clase. ¿Qué le parece si me espera y yo terminando la clase, porque son pocas horas, lo alcanzo? Entonces cuando llegué ya se había ido. Y lo estuve esperando. Y volví a venir, no lo vi. No supe de él. Cuando voy a tener descanso, voy y lo busco y me sale con una toalla mojada, la mitad de la cara, me sale con una toalla mojada y nomás me hizo así señas. Pásale. Y me dice, y se cuesta en su tabla y me comenta y me dice, qué mejor que no fuiste. Digo, ¿por qué? Me pegó un ovni. En nuestro argot, pegarte un ovni es que te queme, o sea, que tú veas la luz y te quema. Cuando se quita la toalla, él era blanco, pero esto era rojo, rojo a morir, como si te hubieras requemado, pero como si te hubieras quedado dormido y que te quedaste requemado, o sea, así a ese grado. Entonces él, con agua y con pensas, se quitaba el ardor que tenía. Y bueno, pasó el tiempo y después que no salía de su casa, seguía con la toalla. Y ahí va por cosas, por pan, lo esencial, que a veces sí tenía que comer, pero salía con una toalla. Y todo el mundo no entendía por qué andaba con la toalla. Cuando yo le pregunto, y me dice, es que sabes que tengo un problema. Digo, ¿cuál? Se quita la toalla y empieza esta parte de la cara a deformarse. Se empezó a deformar, tenía cáncer. De eso murió. Pero lo extraño que fui con un compañero que me acompañó y digo, vamos a ver al maestro Benoit, a ver cómo sigue. Y nos topamos cuando sale. Y dice, ¿quién es? Me toca la puerta, le toco la puerta y me dice, ¿quién es? Digo, soy yo, Juan Carlos. Ah, ok. Me abre y estaba oscuro. Dice, vénganse para acá donde está el quinqué. Y ya que entramos, mi cuate y yo, Chucho y yo, tenía deforme la cara ya. Pero deforme como si fuera un gris. O sea, no sabía Como si estuviera transformando en un ándale, alienígena. pero como un gris. O sea, la parte de la mitad de él No te era un gris, pases. pero con una bolota acá. Pero era un gris, nada más que la mitad. Dice, no sé qué sea, pero me voy a morir. Dice, te agradezco todo. La verdad es que no se lo platiques a nadie, que voy a morir ya. Murió extrañamente porque murió, según los datos, a mí me avisan y me dicen que había muerto el maestro Benoit en enero. Ujú. Y resulta que su acta de defunción y todo marcaba a finales de febrero. ¿Por qué? Qué raro, ¿no? Primera, segunda, con esta señora retomando el caso, con esta señora que te digo que se la llevaban con el marido, nos toca y nos invitan a que vayamos a hablar con ella. Entonces, llegamos a hablar con la señora, que era enfermera, y nos narra que ella desde muy niña se la llevaban y que siempre se veía su esqueleto y que algo le hacían en su cuerpo. Pero que el síntoma era de que cuando veía que le sangraba, entonces era de que venían por ellos y que su marido se dormía. Y entonces, ¿y con qué se quita la sangre? Dice, pues con un cótex. Me lo pongo para no estar manchando mi ropa. Sí. Y entonces me dice el marido, me dice el maestro, dice, yo les voy a mostrar, yo hablé con mi esposa, les vamos a mostrar, pero les pido por favor mucha discreción porque es en medio de los senos de mi esposa. Entonces se tapó perfectamente la señora y nos mostró lo que tenía en medio de los senos. Tenía 3 ochos, de momento sí lo noté, y lo notó el doctor, Ujú. Benoit. Pero cuando te acercas, eran como, ven que las mujeres tienen una especie de brasieres, y esos brasieres te marcan. Ujú. Bueno, ese tipo de ruedita tenía como 2 rueditas y marcaban un 8, pero tenía 3. Y yo le dije, ¿esto no es el brasier? Dice, no, es más toque. Y tocabas y había como si fuera costra. Como Esa- cicatrización. Ajá. Y así, eran las 9:30 de la noche. Y de repente se empiezan a tintinear las luces y se empiezan a poner. Ella empezó como a babear, a ¿Convulsionar? convulsionar. Y cuando volteamos para decirle al maestro, oiga, ¿qué tiene su esposa? El maestro estaba dormido. Y nos quedamos viendo el maestro y yo, venían por ella y dije, puta. No manches. Se apaga la luz y se está convulsionando, entonces el maestro la agarra con un lápiz y le pone acá en la boca Para que no se muerda la para que no se lengua. muriera la lengua.
y se sosténla y búscate un cótex, y le tapamos acá que tenía sangre, que le empezó a salir sangre en ese momento como si fuera un estigma. Entonces, cuando se apagan completamente las luces, yo dije, ya viene. Y nosotros ahí, pero nomás la casa, no la calle, sino nomás la casa. Ujú. Y entonces sí, yo y él, o él y yo, nos quedamos así como diciendo, ya valimos. Lo que sucede es de que logramos controlar a la señora, y él agarró un cuchillo de la cocina y a mí me dio uno de esos de palo para la masa. Ujú. Dice, lo que venga, pégale. Lo que no sea que no es humano, pégale. No te dejes. Y, pues, y luego, como seguía convulsionándose, prendí un cerillo y se apagaba el cerillo, entonces prendía otro cerillo. Así estuvimos un rato porque pues, queríamos ver qué le pasaba. Sí, La sí, señora sí. estaba todo oscuro. De repente dejó de molestar a la señora, o sea, dejó de convulsionar y se prenden las luces. Qué Y el loco. marido despierta. Por alguna razón no se la llevaron, pero me tocó ver eso con el Qué maestro loco Benoit. eso, ¿eh? Y esa historia con el maestro Benoit es genial. Pero ese es un caso. Y entonces empezaron a aparecerme casos donde ¿qué está sucediendo en Orizaba? ¿Qué está sucediendo? En una ocasión fui con mis hijos, estaban en el Colegio México en la tarde, fuimos a un evento de ellos. Y cuando ya nos íbamos, como 8:30, empezábamos a ver objetos que se meneaban a lo lejos, en el cerro. Ujú. Había mucho avistamiento de ovnis y todo el mundo andaba hablando de eso. Sí. Pero como empezó a bajar la neblina, a 2 cuadras de donde estábamos nosotros, empieza a apagarse y a prenderse una lámpara. Pero era muy grande. Y era más grande que todas las lámparas que existían. Pero la única que se sobresalía entre la neblina era esta luz como que prendía y apagaba. Apagaba. Prendía y apagaba. No pudimos llegar porque me dijo mi esposa, me dice, mira, sabes que venimos con los niños y yo sé que esto te apasiona, pero ¿qué va a pasar? Que vayamos ahí y si algo nos pasa. Entonces yo, la verdad, yo sí me di y dejé pasar ese caso de que estaban cerca de una casa que esa cosa se prendía y se apagaba, Ujú. pero en la neblina. Y no era una lámpara, porque las lámparas son de 10 y 11 metros. Y entonces me empieza a llover una serie de acontecimientos y de cosas extrañas. Yo me voy a Estados Unidos y cuando regreso en el 93 me dicen, oye, dice, ¿ya viste lo que pasó? En marzo del 93. ¿Y qué pasó? Dice, pues hay un montonal de gente. ¿Y cómo que hay un montonal de gente? Sí, dice, asómate. Subo el Cerro de Borrego y en la parte de atrás de Río Blanco se veía una mancha de gente, pero era enorme la Ujú. mancha. Pero aparte había como una mancha de una mantarraya que estaba como quemando el El pasto. pasto. Ujú. Bajo y me quiero meter al terreno, no, hombre, si te digo 200 personas eran pocas, o sea, había mucha gente y todo el mundo andaba con bolsas y con botellas de mayonesa y se llevaban bolas de tierra. Y yo, ¿y esto qué o qué? Entonces sí vi que la mancha, la palpé y todo ese rollo, pero la gente iba sobre un guato de una cantidad enorme de bolas de tierra. Y yo, ¿y esto qué es o qué? O sea, ¿cómo? Ujú. Pues que en la noche apareció esta cosa, quebró los cristales de la unidad, pero lo peor de todo es de que amanecen, si te puedo decir 1000 bolas de tierra, son pocas. Pero ¿por qué se las llevaba la gente? Y una señora me dice, mire, abre la bola de tierra y había una cucaracha, una hormiga en su hábitat, con hierbitas, una cataína, y todas las bolas tenían eso, insectos. ¿Cómo o qué cosa metió a estos insectos en un hábitat que era como si fuera una bola de béisbol que se estuviera partida a la mitad que pudiera embonar? Que está muy loco eso, ¿eh? Y eso no lo digo yo porque eran miles de personas que estuvieron llevándose las bolas. Yo la verdad, yo dije, ¿esto qué? Llegó el helicóptero de Milenio cuando se estaba estrenando con Jaime Maussan y fue algo extraño. Eso fue en el 93. Ujú. En el 94 nace mi hijo y entonces yo estoy en el seguro, estaba yo fumando como loco, ¿no? Y de repente veo entrar a alguien rengueando y era un compañero mío de la facultad. Con esta historia Sí. te concluyo esto. ¿Y qué hubo? ¿Qué hubo? Pero muy mal, muy mal, muy mal.
Digo, ¿qué te pasó? Dice, no, parece, no, se olvida, vengo por mi medicamento, tengo diabetes, ta. Oye, pero tú estabas bien, tú, o sea, sí, Varela. Ya nos sentamos, estábamos platicando, digo, ¿quieres un cigarro? Dice, no. Ya le dije, no, es que voy a tener, ya tuve un hijo y que no lo he visto y que, o sea, yo en mi rollo. Sí. Y agarra y me dice, no, Varela, es que si yo te platico no me vas a creer. Él no sabía en que yo andaba en esto. Digo, ¿por qué? Dice, bueno, dice, pues ahorita pasé el tiempo en lo que me paso. Dice, lo que pasa es que cuando en la facultad, ves que tú te cambias al tecnológico. Al 6º semestre yo me cambié al tecnológico porque en la facultad pues estaba para llorar. Sí. Y él se quedó y egresó. Entonces su papá trabajaba en la Comisión Federal y lo meten en la Comisión Federal. Y entonces, cuando se va la luz, que sucede este evento De la mantarraya. de la mantarraya, lo que era la mancha, a él lo mandan como guardia a que vaya a arreglar y vaya a ver cuál fue esa parte de por qué se fue la luz. Uh-huh. Pues los nuevos son los que los mandan. A ese lugar se le conoce como la ciudad perdida. Ahí en Orizaba, atrás del Cerro Borrego, que ya es el Río Blanco, hay una zona, es un cordón de miseria, donde la gente está muy mal. A ese cordón le llaman la ciudad perdida. Sí. Entonces le avisan que tiene que ir a la ciudad perdida a ver las torres, qué había pasado, por qué se había ido la luz, porque era una gran parte de Río Blanco que se había ido la luz. Cuando él está ahí, sube con su canasta, llega a la altura de 11 metros, trae el coche con su sirena, traía linterna, traía todo, y se pone a ver en los cables qué había sucedido. Uh-huh. En esa oscuridad, con la poca luz que había, de repente se le apaga la lámpara, se le apaga la otra lámpara, el coche se queda sin energía porque se acabó la sirena, se acabó todo lo que tenía, el código y todo eso amarillo, Uh-huh. se quedó sin luz, se quedó a oscuras. Se sacó de onda porque, pues era aquí. O sea, que se ha ido en las casas lo puedes entender, pero que se le haya ido a él en el coche con todo y con su sirena y con todo lo que traía, su linterna. Y dice que está pues, clavado viendo a ver qué fue cuando ve que pasa algo. En ese momento no lo peló, está muy metido y de repente voltea para ver, ve un ser de más de 12 metros, que pasó junto de él, no le hizo caso. Un ser de 12 metros. Y esto es porque lo ve, es como si alguien pasa caminando, pues no lo pelas, pero él se pone a ver y ve hacia abajo y se acuerda de que las torres, bueno, los postes miden 11 metros. Híjole. Se espanta. No sabe qué cosa es eso que pasó. Se espanta y no ve cómo, y este soquete, en lugar de buscar la forma y que se espantó lo güey, se avienta de la canasta. No, se rompió todo. Quiso caer en donde está arriba porque era lo más alto, entonces para que no fuera mucho, quiso caer en el toldo de la camioneta de la comisión, pero pues cae en el toldo, rebota y cae con la puerta abierta y se rompe la pierna. Bien. Y ya estando en el suelo, vuelve la luz de la camioneta. Si hubiera esperado un minuto. Sí. Entonces se lastima, pide ayuda con el radio y sí van y lo rescatan. Pero cuando él hace el reporte, no le creen. Entonces ya lo pensionan porque queda inválido, pero como tenía poquito de haber entrado, tenía un mes y medio de haber entrado, no le dan la pensión completa, se la dan en cierta cantidad, pero no le creen, porque piensa que algo pasó, inventó eso de los extraterrestres, inventó eso que había sucedido, y me platica a mí. Y entonces yo retomo, cuando yo estuve en el 93, que regresé en marzo de Estados Unidos, y retomo que lo que me habían platicado y lo que había sucedido empata con lo que él me ha platicado en ese momento que le había nacido mi hijo. Entonces dije, caray. Está conectado con el suceso de la mantarraya, entonces. Sí, y entonces a mí me empiezan a llover, y pues te emocionas porque pasan cosas que nada más lo sabes tú. Y empiezas a buscar y 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 encuentras y encuentras y encuentras y encuentras un montonal de cosas, ¿no? Sí. Entonces a mí me apasiona
Y empiezo a documentar, porque ya había más información, me empiezo a documentar y ya me empiezo a documentar en serio, o sea, ya, una forma completa. Formo un grupo, se llamaba el Grupo Atlántida, hicimos que llegara Maussan, empezamos a tener visitas de personas, también pasaron cosas muy extrañas, muy locas, que nunca acabo de hablar de esto, y empezaron a pasarnos cosas verdaderamente extrañas y raras a todos nosotros, pero a mí, en este rollo, empieza a sucederme lo que tú sabes del tema OVNI, que te atacan, y yo lo viví en carne propia. ¿Por qué razón? Porque un día yo le decía a mis compañeros, mis compañeros se burlaban y me decían, yo sentía que me estaban siguiendo. Yo no sé por qué razón yo sentía que me estaban siguiendo. Porque en una ocasión venía yo caminando y no sé cómo veo que alguien me saca una foto. Pero en ese momento, no, o sea, como que no peleé eso, ¿no? Como que dije, pues, a lo mejor sabía de que yo estaba metido en esto y me quiero sacar una foto un fotógrafo, yo no sé. En la segunda vez que voy caminando, me sacan una foto. Ya eso ya no. En Orizaba en aquella época, pues no, hablamos del 98, 99. Y cuando yo estoy ahí, sí me intrigué y de repente que me regreso caminando para ver al fotógrafo. ¿Quién era? Y él estaba acá, yo estaba enfrente de la acera. Me creerán que el tipo, conforme iba yo caminando, se fue volteando, nunca le vi la cara. Y cuando quise alcanzarlo, empezó a caminar y después a correr. Eso a mí me llamó la atención. ¿Por qué me sacaban fotos? Lo peor de todo empieza cuando en la casa de ustedes, mis primas hacía mucho tiempo, por el magisterio se fueron a Cuba 20 días, mis dos primas. Y resulta que mis dos primas se hicieron de amigos y eso, y les dijeron los cubanos que cuando le escribieran, o ellos escribieran, que por favor cuando les contestaran, que más o menos no fueran a decir nada del gobierno, porque se iban a meter en problemas, porque les revisaban las cartas. Sí. Entonces mi prima, una prima menor, un día que fui a comer, me dice, mira Juan, esos pobrecitos. Le digo, ¿qué? Mira cómo los tienen. Y de repente me enseña una carta que le enseña y dice, ¿qué encuentras de raro? Pues yo no encontraba nada. No encontré nada de raro. Dice, fíjate bien. Pues no. Dice, mira, a la hora que levantan el sobre, tenía con una navaja finamente, bien abierta, abrían la carta, la leían, veían que no había nada malo, la pegaban finamente y llegaba a su dueño. Dice, pobre gente. Pues a mí me empezó a pasar lo mismo. En la casa, el banco, teléfono, lo Todo que te lo fuera, checaban. empecé a encontrar sobres abiertos. Al principio no pensé en eso, sino que pensé que eran los carteros, porque pues ellos tienen fama de abrirte las cartas. Pero cuando empecé, decía, pero ¿por qué me la abren y por qué me abren? Hasta que en un sobre empiezo a notar lo mismo que mi prima me había enseñado años atrás de Cuba, lo mismo me habían hecho a mí. Y entonces todos los sobres, que yo tenía esa maña, que luego me llamaba la atención mi expareja, de que juntaba yo basura y saco todos los sobres, y todos tenían exactamente eso. Me El habían mismo corte. abierto, a mí me habían abierto los sobres. Esa es una. Los celulares que empezaban, cuando yo colgaba, yo sentía que alguien me escuchaba. Y yo, o sea, a lo mejor yo estaba mal. Pero yo veía claramente que cuando yo contestaba, alguien estaba atrás de la llamada del celular. Que el celular no era para atender a mi papá y otra cosa, porque no lo ocupaba para otra cosa, ¿no? O sea, no era para otra cosa del tema OVNI, ¿no? Pero sí era para mi papá que se caía o que estaba enfermo, Sí. que había que ir por él. Cuando una ocasión mi papá me dice, es que estos celulares están saliendo, todos los celulares que él compraba, todos salían fallidos, y a mí también todos los celulares que yo tenía, todos me salían fallidos. Digo, pues es que está empezando la tecnología, papá, pues eso fallan. Entonces le venden un celular coreano, chiquitito. Y una de esas, abro la llamada, termino, pero por no sé por qué razón, iba yo a agarrar un cigarro, no me acuerdo, y de repente no colgué. Y alguien colgó por mí. O sea, mi papá ya había colgado. Y alguien colgó. Pero antes de colgar, dice, no ha colgado. ¿No? Sí. Ya que cuelgo y dije, ah, caray. Te estaban vigilando, ¿no?
Y para colmo, para terminar, un día un compañero me decía, ya deja, está diciendo que te están siguiendo, te estás pachequeando, empezaron los expedientes X, estás mal, güey, o sea, mira, te estás metiendo en cosas que no tienen nada que ver. Estos no son los expedientes X, estás en Orizaba, en un rancho, quién sabe qué. Y de repente vi pasar una camioneta que sí yo veía que me seguía, y ese día la vi con mucha objetividad. Y empecé a caminar y la camioneta dio otra vuelta, y dio otra vuelta. Yo no le dije nada. Le digo, vamos a la casa, te invito a café. Habían salido en la radio. Pero era una exagerada que pasaban las camionetas y pasaban las camionetas. Cuando voy a dar vuelta para la casa, que faltaban todas las cuadras, entonces me dice mi compañero, dice, oye, ¿no notas algo? Digo, ¿qué? Dice, oye, esa camioneta ha estado pasa y pasa donde andamos. Digo, pues exactamente, es lo que yo te había dicho que me andan siguiendo. No me quiso creer hasta que empezó a ver que conforme nos acercábamos a la casa, la camioneta nos seguía y nos seguía y nos seguía hasta que él mismo se espantó. Y cuando voy llegando a la casa, la camioneta estaba fuera de mi casa. Se me treparon. Te soy honesto, se me treparon. Y cuando voy caminando para mi casa, abren las puertas. Y todos de traje y dije, ya valió. O sea, yo sí lo dije entre mí, ya valió. Ya era obvio. Pero cuando yo ya iba a decirles qué quieren, ellos simplemente se siguieron derecho para ir a comprar un puesto en Memelas. ¿No se te hace extraño que hayan esa actitud que hayan tomado para eso que vio? Y él se quedó, entonces, oye, dice, entonces era neta. Pero viene lo mejor, con eso te concluyo. Resulta que un día tocan la puerta, que precisamente estábamos tomando un café, que habíamos ido al programa, y de repente abro y era un militar. Ahorita, si tú me dices que toca la puerta un militar, pues yo creo que todos estamos conscientes de que ahorita estamos viviendo temporadas diferentes y que es lo más normal. Pues no tanto. Pero en 1999, 2000, que un militar te tocara la puerta. ¿Y qué cree que me dijeron? ¿Qué dijeron? Oiga, aquí es la número 80, la poniente 3 es número 80. Y le digo, no, esta es la 74. Le digo, mire, el 80 va para allá. Y traía un folder y dice, es que tengo que entregar este folder que me mandaron. Gracias, ya, cerré. Pero era un soldado. Hasta le señalé dónde era. Y no sé, algo que no me ibanaba. Y abro la puerta y no lo veo. Se metió al patio, yo pensé. Y estábamos platicando, estábamos fumando. Y me dice, oye, yo nunca he visto que un soldado lo manden con un oficio. A menos, y sobre todo a un civil. Digo, no, yo tampoco. Qué raro, ¿no? Y dice, ya me voy. Y abro la puerta. Y a la hora que le abro la puerta para que se vaya, el soldado, ese que me había tocado la puerta, me estaba sacando fotos a la casa. Y me ve y se voltea. Y se empieza a caminar. Y se me queda viendo él y dice, no, ya no me voy. Y de repente me asomo y estaba una homie hasta el final en la esquina, escondida con otro camión. Ahí dije, se acabó el programa de radio, yo no quiero hacer nada. Me salí del grupo, o sea, todo el mundo me refrescó, todo el mundo se molestó. Yo dejé a mis compañeros, los dejé con programas, los dejé con todo. Y me entendieron otra cosa. Pero en ese momento a mí ya me dio miedo. Ahí meterte en ese rollo. Porque aparte, al dueño de la radio siempre daba a Gobernación diciéndole que no tocara ellos ciertos temas. Y siempre me estaba llamando la atención y me llamaba la atención de todos mis compañeros para decirme que ciertos temas no los tocara, porque estaba yo espantando a la población. Y entonces el que fue un alcalde de Orizaba, fuimos amigos, y entonces era secretario de Gobernación y me va a ver, cuando era secretario de Gobernación, me toca, me dice, oye, Juan Carlos, vete, vamos a echarnos unas memelas, ¿no? Pues como nos llevamos, pues fui a comer memelas. Y ya estando comiendo memelas, me dice, oye, ¿en qué estás metido, cabrón? ¿Por qué? Dice, pues oye, güey, es que tengo muchos reportes tuyos. Bájale, cabrón, bájale. Por tu bien, bájale. Y lo que sí me mató, que sí fue algo así. Yo, como fui hijo único, mi mamá no me podía atender. Trabajaba en la oficina, mi papá no estaba. Entonces mi abuelita y un amigo de la familia, que era el amigo de un tío que habían asesinado, se ofreció a cuidarme. Entonces era mi nano. Mi mamá, mi abuela y él eran mis nanos. Me cuidaban, me llevaban al kinder. Y así lo quise y así lo tenía yo contemplado, porque fue el que me cuidó de niño y me quería mucho. Entonces un día, y en esas épocas,
fui a ver a una tía que ya murió y me dice, oye Juan, dice, vino Pepe, ¿cómo está? Dice, bien, bien, pero quiere hablar contigo. Digo, sí, yo tengo mucho tiempo que no lo veo. Sí, ¿cómo no? Ya que me da su teléfono, ya que le hablo. Oye, Pepe, que me fuiste a ver. Sí, oye, hijo, dice, tengo rato, ahora sí que no te veo, bastantes años, pero pues me gustaría que platicáramos. ¿Cuándo puedes? Porque me urge hablar contigo. No, pues cuando quieras, tío, cuando quieras, Pepe. Dice, ¿qué te parece el sábado? Vamos a echarnos unas, ¿no? Órale. Llegó el sábado y ya platicamos lo que es normal. Pero llegó un momento en que agarra y me dice, oye, José, yo quiero hablar contigo porque la neta llegó con un folder. Dice, yo la neta, pues quiero una platicada contigo porque quiero que me digas en qué estás metido. Y yo le dije, ¿cómo que en qué estoy metido? Sí, tú dime en qué estás, pero háblame con la neta, ¿en qué estás metido? Pues platicando y todo, digo, no, pues en nada. Checa bien la verdad en qué estás metido. Llegó un momento en que le dije, bueno, yo salgo en la radio con el tema OVNI, SATA, dice, y agarren a ver, me pasa el folder. Ábrelo. Ya que lo abro, y había una lista de personas ahí. Quiero que la leas. Abro la lista, empiezo a ver, y aparece mi nombre. Te saco. ¿Y yo qué hago acá en esta lista? Es por eso que te quise ver, Juan, porque yo ahora pertenezco al sindicato y yo soy el que dirijo el sindicato de Kimberly Clark. Dice, y yo quiero, por eso te pregunto, porque esta lista nos las pasa el gobierno, de gente no deseable y que no se les debe aceptar para empleo. Y esta lista está boletinada a todas las empresas en la región para que no se le dé empleo a estas personas. Y tú apareces en esa lista. Dice, dime una cosa, ¿has conseguido trabajo? Digo, no, pues yo doy clases, yo esto, yo acá, porque no me dan trabajo en las empresas. ¿Ahora entiendes por qué no te dan trabajo? Me quedé helado, porque en mi vida había yo pensado en eso. ¿Por qué el gobierno me tenía en una lista? ¿Por qué me seguían? ¿Por qué me abrían mis cartas? ¿Por qué me juzgaban? O sea, que yo estudiara el tema de los objetos voladores no identificados no significaba que yo tuviera una información fidedigna. No lo sé, pero en ese momento renuncié a la radio. En ese momento renuncié durante un tiempo al tema OVNI. No quise saber nada, porque era demasiado. La presión. La presión, que después pasó el tiempo y volví de nuevo, pero poco a poco. Pero sí, me costó mucho trabajo. Y empecé entonces a decir, ¿por qué? Si yo no estoy haciendo nada malo, y si yo estaba empeñado y con el gusto, pues me volví el doble. Y de ahí nació esto. Master, ya para cerrar esto, nada más quisiera ya adelantarme los años y venir ahorita al presente, que es el 2023, y hablar un poquito acerca de tu opinión sobre los avistamientos de supuestos ovnis que se han dado últimamente, en específico el objeto volador no identificado que derribaron en Alaska. ¿Qué sabes? ¿Qué crees que es? Tu opinión así. Ok. Nosotros, me tengo que remontar al pasado. Cuando fue la serie de avistamientos en Estados Unidos, era tal y era tanto, en las épocas de los 50, que decidieron crear un grupo al que le llamaron Proyecto Libro Azul. Entonces eran pilotos. The Blue Book. Y eran científicos que investigaban, el famoso Blue Book, que investigaban los ovnis. Pero concluyen 20 años después diciendo que pues sí, era una realidad los objetos voladores no identificados. Igual el Congreso reconoció que existían los ovnis. En 1951 ya lo habían reconocido. Sí. Pero que ellos en esos 20 años no habían encontrado una amenaza como tal. Y que por eso ya no deseaban, pues ya no tenía caso que siguieran investigando. Pero que sí reconocían que de 10,000 casos que les habían caído, 714 no tenían explicación. Y ahí quedó. Supuestamente ya el proyecto Libro Azul había quedado ya concluido. Resulta que el proyecto Libro Azul no solo no quedó concluido, todavía sigue. El proyecto Libro Azul funciona y sigue todavía. Está vivo actualmente. Sigue actualmente, primero. ¿Por qué? 2,
Cuando salieron los satélites de Elon Musk, todo el mundo, los que estamos metidos en esto, dijimos, esta es una cortina de humo, porque cualquier cosa que aparezca en el cielo van a decir que son los satélites, y que son los satélites. Todo lo que pasa en el cielo son los satélites. Sí. Es cierto que derriban a globos chinos con un sistema de espionaje a 10,000 pies. Llegan los cazas y con órdenes de Biden derriban a los objetos en diferentes partes, porque no nomás fue uno, fueron varios, fueron como 3. Pero curiosamente, fíjate lo que pasó con Roswell, que al principio dicen que habían capturado una nave que se había estrellado, tenían un platillo volador, y que inmediatamente a las horas cambian y dicen que no, que era un globo sonda y que era mentira lo que había salido. De ahí empezó el problema de Roswell. Pues aquí es así. La Fuerza Aérea ya reconoció, la NASA, la CIA, el FBI y quien se te pega la nada, Seguridad Nacional, que sí existen los ovnis, que los vienen siguiendo, que tienen información, que sí es cierto, desclasificaron videos, desclasificaron una serie de cosas. Ya es un hecho. Ya no pueden decir que no, ya no le dieron vuelta atrás. Existen. Pero acá es donde llama la atención. ¿Por qué no hablaron con la neta? Porque apenas en Alaska derriban un objeto volador no identificado. No dijeron, en el comunicado de la Fuerza Aérea, no dijeron que habían derribado un globo chino, sino que habían derribado un objeto volador no identificado que pudiera ser espía o un dron para y hablan por ahí de entidades, que están hablando como entidades. Pero resulta que esta cosa, que aparentemente era un dron, traía sus muñequitos, ¿no? Tenía seres extraterrestres, entidades que no entendían qué eran, y acordonaron. Y ahora no se puede pasar. Y después cambiaron y dijeron que no, que era un globo. Pero al principio la Fuerza Aérea dijo, no, ya acordonamos y está aquí, porque hay unas entidades que no se entienden. Sí. Cambiaron y ahora dijeron que es un globo. Y que las piezas se confundieron. Atole con el dedo, Master. Va de nuevo. Entonces, estamos teniendo algo que no quieren que sepamos. ¿Por qué? No lo sé. Pero lo que sí sé es que ya se reconocieron que hay mundos paralelos, que existen en la Tierra entradas y salidas de mundos paralelos, y también existen seres que viven abajo, intraterrestres. Y aparte también tenemos objetos que entran y salen del volcán, y también tenemos que suben y bajan. Entonces, OVNIs, todo. Y aparte, 2022 fue una cosa increíble de avistamientos ovni, pero a nivel global. Tu cámara está registrando tal cual como es. Si se me aparece algo atrás, la cámara no va para chequear, no, la cámara te va a grabar lo que es. Entonces, cuando las cámaras graban un objeto volador no identificado y que no está reconocido como que sea humano, los no humanos, entonces es cuando tú ya te das cuenta de que la cámara es fría y te graba lo que es. Entonces ahora con tanta cámara, con tanto cámara de seguridad, con tanto de todo, con tanto de los pilotos, son millones y millones y millones de evidencias ovni a través del mundo y a nivel global. También tenemos lo que es el del agua, OSNIs, objetos submarinos no identificados, y ya en el laboratorio espacial también ya hay bastante evidencia sobre objetos que andan en el espacio. Nos quieren engañar diciendo que no existen, pero ya reconocieron por otro lado que sí existen. Ahora, ¿a quién le creen? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que realmente hay atrás? ¿Por qué tanto rollo? ¿Por qué dicen que sí y luego no? Esa es mi respuesta. Sí. Master, la verdad es que te quiero agradecer bastante a Eli, a Sharpak aquí, porque ahora sí que nos estamos desvelando bien cañón para completar este episodio del podcast especial. Muchas gracias por tu tiempo. No sé si quieres cerrar con algo más, Master. No, pues mira, el agradecido soy yo, que me hayas invitado acá a Ciudad de México. Y sí estamos cerrando estas horas, pero pues nosotros estamos metidos en esto, nos gusta todo este tema. Y pues que ojalá haya la oportunidad de que vayan a la tercera vigilia en Orizaba, que va a ser para finales de abril, principios de mayo. Pero pues tú estás invitado para marzo, que a menos que cambies la fecha. Pero pues queremos que estés ahí porque tú sabes que vas a ser nuestro padrino de los señalamientos en Orizaba. Y estás ya contemplado para hacer lo que tú sabes hacer en la ciudad de Fortín y en la ciudad de Córdoba.
y ya se te tiene una agenda de trabajo. Así que ojalá que llegues con tiempo y que todo lo que tengas planeado hacer, lo puedas hacer. Eres recibido y bienvenido. Gracias. Gracias a él y de nuevo a buen Sharpak aquí que nos hizo favor de prestar el lugar para grabar. Y pues nada, saludos a todos y muchas gracias. Espero que hayan disfrutado el programa. Nos vemos.